El lugar más inhóspito y desolado de la Tierra hoy en día es, sin duda alguna, la Antártida. Se trata de una masa continental enorme, más grande que Australia y Europa juntas, y sin embargo no tiene población nativa, siendo el único continente considerado inhabitable para los humanos debido a su gélido clima y su extrema aridez. De hecho, es considerado el continente más frío, más seco y más ventoso de todo el planeta. Por eso no solo nuestra especie lo evita, sino prácticamente todos los animales, incluyendo, contrariamente a lo que muchos creen, los osos polares. Además, el animal terrestre más grande que vive en la Antártida de forma permanente tiene literalmente el tamaño de un insecto, porque eso es exactamente lo que es, un insecto, el quironómido antártico, que además ostenta el título de el mayor depredador terrestre del continente. E incluso este bichito, junto con los demás animales antárticos conocidos, está confinado a las costas libres de hielo del continente, sin que el interior sea hogar de ningún organismo no microscópico conocido. Así que en todos los sentidos, este continente es bastante inerte, dominado por hielo en abundancia. Algunas zonas están cubiertas por capas de hielo que se extienden más de 4.8 kilómetros hacia abajo, y en conjunto, el 70% de toda el agua dulce de la Tierra está atrapada allí en forma de hielo. Y sin embargo, como algunos de ustedes ya sabrán, la Antártida no fue siempre un páramo helado. Desde el punto de vista geológico, su era del hielo es algo relativamente reciente, ya que hace unos 34 millones de años, durante el Eoceno, no era blanca, sino verde y llena de vida mucho más grande, hasta que llegó el inicio de la glaciación del Cenozoico. Ahora bien, aunque ese fue el último momento en que fue un continente verde, no fue necesariamente su época más gloriosa, ya que eso ocurrió mucho antes. Si de verdad quisieras ver la Antártida en su forma más salvaje, tendrías que viajar mucho más atrás, antes del inicio de la era de los mamíferos, una época en la que los dinosaurios dominaban el mundo, el periodo Jurásico. Ahora bien, el Jurásico no fue el periodo más extremo que vivió la Antártida, pero sí fue un momento crucial en su historia y sentó las bases de lo que estaba por venir. En esa época, el supercontinente Pangea ya llevaba millones de años fragmentándose lentamente, y sin embargo, una cantidad sorprendentemente significativa de su forma original se mantenía, incluida la de la Antártida, que a diferencia de hoy, seguía conectada a muchas otras masas terrestres, compartiendo fronteras con Australia, India y el gran supercontinente Gondwana, y aunque estaba más al sur que la mayoría de los continentes, no estaba tan cerca del polo como lo está ahora, en una latitud más parecida a las regiones meridionales de Chile y Argentina actuales. Este factor, combinado con las temperaturas globalmente más cálidas del Mesozoico gracias al CO2, hacía que la Antártida fuera considerablemente más cálida, libre de hielo y verde, y visitar este lugar habría sido, bueno, toda una experiencia, porque nada se habría parecido a como solemos imaginar el continente. En vez de glaciares, rocas y hielo, frondosos bosques cubrían gran parte del territorio, dominados principalmente por antiguas familias de coníferas, helechos y venetitales. Ríos largos, incluidos riachuelos y pantanos, salpicaban la superficie, dando lugar a un entorno bastante favorable para la vida. Y dada su conexión con el resto del mundo, la llegada de fauna era inevitable, y fue durante los primeros tiempos del Jurásico cuando aparecieron los primeros dinosaurios en el continente hasta donde sabemos. Actualmente, la formación jurásica más estudiada es Hanson Hill, y no es ese Hanson, sino el yacimiento ubicado en el monte Kirkpatrick, que data del Cinemuriense medio. Hoy está rodeado de glaciares, pero en aquella época el clima era mucho más cálido, con temperaturas entre 17 y 18 grados y un clima similar al del sur de Chile. Allí deambulaban dinosaurios como los Elophysioideos, así como neoterópodos más pequeños, ornitisquios y numerosos masospondílidos, una de las familias de sauropodomorfa más primitivas conocidas, que no se parecían en nada al estereotipo del saurópodo, pues muchos eran bípedos y sorprendentemente pequeños, del tamaño de un ciervo, mientras que otros como el Glacialisaurus eran significativamente más grandes. Este último medía hasta 6 metros y tenía un peso similar al de un elefante asiático. Lo realmente fascinante es que, en cierto modo, la Antártida Jurásica representaba una tierra congelada en el tiempo,
ya que aquí estos primitivos sauropodomorfos vivían codo a codo con verdaderos saurópodos derivados, ya perfectamente desarrollados, algo así como si los humanos prehistóricos regresaran hoy y empezaran a convivir con nosotros como si nada. Curioso. Y aunque para algunos no tan bonitos, junto a toda esta fauna también habitaban bichos rastreros, que ya no se encuentran en este continente debido a la hostilidad actual, entre ellos diversas variedades de escarabajos y cucarachas. Además, hoy en día la Antártida es el único continente donde podrías caminar por tierra indefinidamente sin riesgo a ser devorado, ya que el mayor depredador es ese quironómido que mencioné antes. Pero en el Jurásico, la historia era completamente diferente, porque en Hanson Hill habrías encontrado Cryolophosaurus, que significa lagarto de cresta helada, descubierto en el año 94. Este individuo paseaba por el continente austral hace unos 194 millones de años y suele recibir el apodo de Elvisaurio, no por su cara, sino por la distintiva cresta en forma de copete que lucía en lo alto de la cabeza, extendiéndose de lado a lado. La estructura ósea de esa cresta es bastante hueca y delicada, por lo que se cree que cumplía exactamente la misma función del peinado de Elvis, impresionar a las damas, y en su caso también a los caballeros, ya que ambos sexos parecen haber poseído esta estructura de exhibición. Sin embargo, las semejanzas entre este terópodo y Elvis terminan ahí, porque al fin y al cabo, era un cazador feroz con habilidades musicales desconocidas, y resulta ser el mayor depredador terrestre que se conoce en la Antártida. Los ejemplares adultos medían unos 7 metros, y pesaban entre media y 2/3 partes de una tonelada, lo que también lo convierte en el terópodo más grande del Jurásico temprano. Así que mientras la Antártida de hoy alberga a los depredadores más pequeños, antes fue hogar de los más grandes, en términos relativos, equipado con largos y poderosos brazos y garras y dientes curvados hacia adentro diseñados para sujetar firmemente a las presas. El Cryolophosaurus probablemente se alimentaba de una dieta variada, compuesta principalmente de dinosaurios, evidenciado por cientos de registros hallados con marcas de sus mordiscos, y en menor medida de no dinosaurios, como dimorfodóntidos y sinodontos, que podrían haber sido presa también, especialmente de los juveniles, y al parecer ni siquiera sus propios congéneres escapaban de sus mandíbulas, ya que múltiples especímenes fueron hallados con señales de canibalismo y carroñeo, incluyendo un caso en que una cría había saqueado el cadáver de un adulto mucho mayor. Supongo que cualquier cosa puede ser comida para bebé si uno tiene ganas. Las abundantes señales de carroñeo en sí mismas podrían haber tenido un indicio del lado oscuro de la Antártida, así que incluso en aquella época las cosas se podían poner feas, y en cierta medida más rápido que ahora, ya que en las formaciones los paleontólogos descubrieron enormes acumulaciones de material volcánico, lo que indica que devastadoras erupciones locales eran algo habitual y habrían traído consigo peligros inmensos como flujos piroclásticos y coladas de lava, que a su vez parecen haber desencadenado frecuentes incendios forestales capaces de alterar completamente el paisaje, provocando escasez de recursos y generando un mundo bajo una presión enorme. Todo esto era malo para la vida inmediata, sin duda, pero en última instancia, esos eventos también ayudaron a crear tierras fértiles a largo plazo, lo que pudo haber influido en el hecho de que el Jurásico no fue el punto culminante del continente. A medida que Pangea continuaba desgarrándose, la Antártida también era lentamente arrastrada, y unos 20 millones de años después de la formación de Hanson Hill, la Antártida se había separado completamente de Gondwana y se encontraba más al sur que antes. Luego, 50 millones de años después, India hizo su reverencia y se autoexpulsó, dejando a la Antártida y Australia como las últimas en pie, algo irónico, ya que Australia, coincidentemente, solía llamarse Antártida en otro tiempo, pero esa es otra historia. Unidas ambas terminaron intercambiando y compartiendo muchos de los mismos animales, aunque al final hasta su amistad tuvo fin, y cuando el Cretácico tardío llegó hace unos 85 millones de años, la Antártida estaba en gran medida sola, conectada periódicamente a sus vecinos solo mediante puentes terrestres intermitentes. Y durante el Cretácico no solo cambió su nivel de aislamiento, sino también su clima. La región se volvió más húmeda y estacional, mientras que la temperatura media era ligeramente superior a la anterior, ya que en general el Cretácico fue un periodo más cálido. Las muestras de suelo fosilizado sugieren que la Antártida durante el Cretácico tardío era comparable a zonas templadas moderadas de hoy en día, y durante el verano las temperaturas máximas podían alcanzar los 25 grados Celsius, más o menos lo mismo que la temperatura
temperatura media anual de Kenia. Para entonces, los bosques también habían experimentado grandes cambios, siendo ahora la flora dominante los podocarpáceos, las coníferas de la familia Araucariaceae y las angioespermas o plantas con flores, cada vez más predominantes, y el paisaje podría haber tenido un inquietante parecido con los bosques actuales, donde el género Nothofagus es abundante, con entornos locales que podrían haberse visto algo así. Nada mal. Pero no todo era bueno. Aún había aspectos cuestionables del continente que lo hacían complicado. Y uno de esos problemas eran las largas noches. Verás, cuando llegaba el invierno, se quedaba por mucho tiempo, al igual que la oscuridad invernal, y se estima que la región podría haber experimentado fácilmente 4 meses de oscuridad perpetua, con solo las estrellas, la luna y el ocasional resplandor de un volcán aportando algo de luz. Sin embargo, la vida encontró su camino, y fue precisamente en el Cretácico tardío cuando la Antártida alcanzó su época dorada, siendo el continente y sus aguas circundantes el hogar de gran cantidad de animales, incluida una diversidad creciente de dinosaurios. Entre los más comunes parecen haber estado el Antarctopelta, un género de anquilosáurido de tamaño pequeño a mediano que medía entre 4 y 6 metros y tenía un peso similar al de un bisonte hembra. Al igual que sus parientes hallados en otros lugares, poseía numerosos osteodermos o placas óseas alrededor del cuerpo, creando una formidable coraza protectora contra bocas hambrientas y peligros en general. Sin embargo, lo que realmente hacía a este animal algo temible era su cola. A diferencia del Ankylosaurus, el Antarctopelta carecía de una masa caudal osificada, pero tenía en su lugar algo que podría haber sido incluso más brutal, porque a medida que los osteodermos se acercaban al extremo de la cola, se alargaban y aplanaban, formando una estructura casi idéntica a un macuahuitl, que si no lo conoces, es simplemente una de las armas más icónicas usadas por los mesoamericanos, una espada de madera con hojas de obsidiana incrustadas, que según relatos de los conquistadores, era capaz de decapitar un caballo de un solo golpe. Así que imagina un arma similar blandida por un dinosaurio antártico. No es exactamente una visión tranquilizadora si estás del lado receptor. ¿Y para qué necesitaba esta cola? Bueno, déjame presentarte al terror de la Antártida, el Imperobator, que significa poderoso guerrero. A primera vista, esta criatura podría parecer un raptor peludo del Parque Jurásico, pero no era un velociraptor en absoluto, y puede que ni siquiera haya sido un dromeosáurido, a pesar de la apariencia, dado que su clasificación actual es la de un unenlagido, una familia de parabiano que tradicionalmente se ha considerado dentro de los dromeosáuridos, pero que ahora a veces es considerada como algo propio y separado. Uno de sus miembros más prominentes es el Austroraptor, uno de los parabianos más grandes conocidos, que podía medir 6 metros y pesar media tonelada, y algo de ese tamaño parece haberse transmitido al Imperobator, que también es uno de los parabianos más grandes conocidos, con más de 3 metros y bastante robusto en términos relativos. A diferencia de los dromeosáuridos, el Imperobator parece haber carecido de la prominente garra ósea en el pie, pero seguía siendo un letal asesino que usaba sus poderosos brazos, patas y una boca llena de dientes largos, curvados y filosos para atacar a sus presas. Además, el Imperobator estaba completamente emplumado, lo que le ayudaba a mantenerse caliente durante los meses fríos, mientras que sus grandes y poderosos ojos le asistían durante las largas noches de oscuridad. Y no sé ustedes, pero la idea de ser cazado en la oscuridad perpetua por un gran raptor no es exactamente el pensamiento más tranquilizador que existe. Y para complicarlo, no era el único que tenía hambre en la Antártida, ya que, aunque sin identificar por ahora, los paleontólogos saben que al menos otro tipo de terópodo carnívoro llamaba hogar a estas tierras. Del nuevo contendiente sabemos casi nada, salvo que a partir de los pocos huesos encontrados, se estima que medía unos 2.4 metros de altura y probablemente era un megaraptor, que si no has visto mi video, era un grupo que usaba sus formidables garras en las manos para básicamente destripar y empalar a sus presas, para luego comérselas un poco como brochetas. Así que agrega otro animal que conviene evitar para tu excursión en el tiempo. Mientras tanto, para otro susto menor, el Cretácico Antártico también fue hogar de numerosos ornitópodos, como el Morrosaurus, Trinisaura, Gaviformes,
cruciformes, neornites, orniture y varios tipos de elasmarios. Estos individuos mantenían la escena antártica bastante animada y diversa. Aunque desde luego no eran los gigantes imponentes que solemos esperar de los dinosaurios, en los últimos años se ha descubierto que el Cretácico antártico podría también haber sido frecuentado por la familia de animales más grande que jamás ha caminado sobre la Tierra, los saurópodos. Concretamente, la vértebra caudal incompleta de un individuo fue hallada y pertenecía en vida a un titanosaurio. De momento, al igual que nuestro misterioso terópodo, no sabemos qué género de saurópodo era, solo que se trataba de un tipo de litóstroto, una familia de titanosaurios que variaba enormemente en tamaño, con algunos absolutamente colosales y otros, aunque aún grandes, quizá no de los estándares comunes de un saurópodo. Actualmente no se sabe en qué punto de este espectro caía el saurópodo antártico. Es posible que muchos otros dinosaurios también hayan transitado por estas tierras, dado que se cree que el continente actuó como trampolín en aquella época entre Australia y América del Sur mediante puentes terrestres, lo que explicaría por qué ciertos grupos de dinosaurios de América del Sur se encuentran también en esta tierra hoy al sur del mundo. Sin embargo, personalmente, si me encontrara en la Antártida del Cretácico, me quedaría quieto donde estoy. No tengo ninguna intención de intentar llegar a América del Sur ni a Australia, y no es que este lugar fuera un paraíso exactamente. Al fin y al cabo, parece que el peligroso vulcanismo seguía siendo algo habitual. Es simplemente que no me atrevería a enfrentar el agua, sin importar si solo fuera para nadar un poco, porque en las aguas que rodeaban el continente era donde residían sus verdaderos horrores. Allí se encontraba una abundancia de los reyes indiscutibles de la talasofobia mesozoica, los mosasaurios, nuestros viejos amigos reptiles marinos. Parece que ni siquiera las aguas antárticas podían escapar de su presencia, y en aguas superficiales y profundas acechaban al menos 5 tipos de mosasaurios, uno de ellos el infame Mosasaurus. Sin embargo, el Mosasaurus de aquí no era el mismo hallado en Norteamérica. En cambio, era la especie Mosasaurus lemonieri, la que habitaba en estas aguas, un depredador más pequeño, pero aún colosal, de 10 metros de longitud, que se distinguía porque su hocico era muy puntiagudo y sus dientes bastante distintos de los vistos en otras especies de Mosasaurus, siendo de bordes lisos y más esbeltos. Esta forma, combinada con su mandíbula inferior sumamente flexible, ha llevado a la idea de que utilizaba un tipo de alimentación en trinquete, en la que mordía a su presa, la sujetaba y luego usaba la mandíbula inferior para convertir su boca en una especie de cinta transportadora, empujando lentamente la presa hacia su garganta. Los análisis químicos sugieren que prefería cazar en aguas más profundas, al igual que un pariente que convivía con él, el Plioplatecarpus. Este era un pariente de tamaño mediano que alcanzaba unos 6 metros de longitud, e incluso estaba más adaptado a la vida en las profundidades que el Lemonieri, con un hocico corto y chato para dar cabida a sus enormes ojos que le ayudaban en la oscuridad de las profundidades, donde usaba dientes recurvados y esbeltos para alimentarse de criaturas de cuerpo blando. Sin embargo, a pesar de que las partes más oscuras del océano eran su ambiente habitual, el Plioplatecarpus podría haber sido el mosasaurio del que más deberías preocuparte tierra adentro, ya que históricamente se han encontrado especímenes de esta criatura en lechos de ríos prehistóricos, lo que implica que posiblemente se aventuraba en aguas salobres y agua dulce, lo que a su vez sugiere que incluso en la Antártida del Cretácico nunca estaba 100% a salvo de un mosasaurio al ir a beber agua. Y para completar el póker de mosasaurios, también te habrías encontrado al Taniwasaurus de 8 metros, cuyo hocico era un ariete biológico y era un cazador generalista, además de un tipo no identificado de tilosáurido. Como grupo, estos mosasaurios eran los depredadores megafaunales más predominantes en el agua, aunque no eran los únicos gigantes marinos que rondaban por allí. Al fin y al cabo, no podemos olvidar al otro grupo de reptiles a los que les iba muy bien en el Cretácico, los plesiosaurios. De hecho, alrededor del continente les iba incluso mejor que a los mosasaurios, desde el punto de vista de diversidad, con múltiples familias registradas en la zona, como Aristonectine, Elasmosauride y Uedelonectia. Muchos de estos plesiosaurios eran bastante inquietantes en cuanto a longitud, pero
pero no tenían interés en presas grandes o del tamaño de un humano, ya que este grupo estaba especializado en comer peces, usando sus largos cuellos para infiltrarse de incógnito en los bancos de peces y tragarse al desafortunado Nemo que se acercara demasiado. Todo un terror del sushi este grupo, aunque en cierto sentido necesitaban temer a su presa, ya que algunos peces podían contraatacar y con fuerza. Junto con el descubrimiento de dinosaurios, mosasaurios y plesiosaurios, también se han descubierto una multitud de peces con sus propias quijadas y sus propios gigantes. Entre todos, sin embargo, uno destacó como el mayor problema: Cretalamna, el tiburón que podría haber sido lo que eventualmente evolucionó hasta convertirse en el mayor tiburón de todos los tiempos, el megalodón. Durante el Cretácico, no obstante, este tiburón era mucho más pequeño, encontrando elementos de especímenes que sugieren que los adultos frente a las costas de la Antártida alcanzaban un máximo de alrededor de 5 metros de longitud, así que no un megalodón, pero aún grandes y mortales, lo que los hacía más grandes que cualquier tiburón toro conocido y comparable a lo que se esperaría de un tiburón tigre muy grande. Y como cualquier gran tiburón aterrador, Cretalamna tenía filas de dientes afilados como cuchillos, diseñados para cortar y triturar, pero con una forma suficientemente general como para suponer que tenían una dieta oportunista, cazando todo lo que pudieran alcanzar sus fauces. Y sabemos que esto es un hecho, dado que en muchas formas de vida se han encontrado dientes incrustados o señales de depredación, incluidos peces óseos, tortugas, calamares, otros tiburones e incluso elasmosáuridos y mosasaurios. De hecho, la presa confirmada más grande con muestras de ataque superaba los 9 metros, demostrando que los tiburones siempre han sido un grupo de lo más enérgico, y un grupo amplio, ya que Cretalamna no estaba solo, ni mucho menos. En el escalón más bajo del tótem con aletas estaban caras conocidas, los tiburones ángel, que vivían en el fondo del mar y tendían emboscadas principalmente a peces óseos, y los tiburones perro, que también habitaban por allí. Por encima del fondo marino, pero aún en aguas profundas, también había un tipo de tiburón vaca ya extinto, el Notidanodon, un tiburón de aproximadamente el doble de longitud que una mujer promedio, y era un cazador generalista como Cretalamna, solo que a menor escala, y tendía a quedarse en aguas más profundas y oscuras, mientras que la primera era más una criatura epipelágica. Otro tiburón que también prefería las tinieblas es, de hecho, uno que aún vive hoy en día, y se encuentra entre los géneros con vida más antiguos de la Tierra, el tiburón anguila o tiburón collar, bastante reconocible por su cuerpo parecido al de una anguila, sus dientes aterradores de aspecto interminable y sus ojos perturbadores. Este individuo lleva una buena temporada en el planeta, y las temperaturas más cálidas de la época le permitían extenderse hasta la Antártida, algo que ya no ocurre, donde presumiblemente hacía lo que sigue haciendo hoy: cazar animales con sus aproximadamente 300 dientes recurvados en forma de agujas, que le permiten agarrar a las presas más escurridizas, incluidos numerosos tipos de cefalópodos de cuerpo blando, mientras que peces y tiburones pequeños serían refrigerios menos frecuentes. Los tiburones anguila son en definitiva el tipo de pez que diría que se ven más aterradores de lo que realmente son, y un caso similar se da en los tiburones duende, que también se quedan en el abismo, y tienen caras que solo una madre podría querer. Sin embargo, dado lo pesadillescos que parecen, supongo que podríamos calificarlos de sorprendentemente inofensivos para animales tan grandes, ya que son peces bastante lentos y se valen de una mandíbula inusual para cazar, que básicamente se dispara hacia afuera y engulle animales enteros. Pero en el Cretácico, los tiburones duende eran un poco más problemáticos. Veamos al Scapanorhynchus. Apareció por primera vez en el Aptiano. Este era un tiburón duende como ningún otro por más de una razón. La primera es que rompió la tendencia hacia las profundidades, cambiando las aguas del abismo por entornos costeros más someros, y debido a esto carecía de muchas de las adaptaciones específicas que vemos en sus parientes modernos, incluida la lentitud, ya que poseía una cola extremadamente larga y poderosa, además de aletas que le permitían moverse con estilo. No una buena noticia para otros seres, especialmente porque resultó ser un tiburón duende gigante, el más grande conocido, capaz de alcanzar hasta 6.7 metros de longitud y probablemente con un peso superior a la tonelada. El análisis isométrico de sus dientes revela que este gigante se alimentaba principalmente de peces grandes, pero era más
capaz que sus parientes actuales de abatir a otros tipos de presas si era necesario, dado que la morfología de sus dientes estaba diseñada tanto para capturar presas escurridizas como para arrancar enormes trozos de carne de los animales, provocándoles una pérdida de sangre catastrófica. No exactamente el tipo de animal con el que quisieras encontrarte en tu próxima zambullida, y al igual que el Plioplastecarpus, esto podría resultar más complicado de lo que cabría esperar, ya que sus restos han sido hallados en múltiples entornos de agua dulce, y para hacer la situación aún menos afortunada para nosotros, se cree que el Scapanorhynchus usaba su largo hocico de la manera en que se presume que los tiburones duende aún hoy lo hacen, detectando los diminutos campos eléctricos emitidos por los animales cercanos, lo que significa que si estuvieras cruzando un río o algún entorno de agua salobre, un tiburón duende gigante podría estar rastreándote aunque no pudiera verte. Los tiburones duende prehistóricos eran sin duda uno de los seres más extraños de la Antártida Cretácica, pero había otro grupo de peces que les hacía fuerte competencia, y eran considerablemente más abundantes en la Antártida: las quimeras, un grupo de peces cartilaginosos que a veces reciben el nombre de tiburones fantasma, dado su aspecto entre tiburón y alienígena, aunque en realidad no son verdaderos tiburones, sino parientes cercanos. Hoy en día se encuentran entre los peces más raros del planeta, pero durante el Cretácico la historia era muy diferente, ya que esa fue su propia época dorada, por así decirlo, con el orden siendo mucho más abundante y diverso. Y diverso en este caso no solo se refiere a sus formas, sino también a su tamaño. Las quimeras más grandes de hoy son bastante pequeñas, imagínalas del peso de un perro mediano, pero en tiempos prehistóricos la cosa era diferente. Y nada lo ilustra mejor que el Edaphodon, una quimera gigante con aspecto parecido al pez conejo, que podía crecer hasta 3.43 metros, convirtiéndolo en la quimera más grande conocida hasta la fecha. Y a diferencia de las quimeras modernas, de las que no tienes ningún motivo para tener miedo, el Edaphodon era mejor evitarlo. ¿Y por qué?, podrías preguntar. Pues bien, además de poderte dar el susto de tu vida, también tenía una dentición bastante inusual, enormes placas dentales bordeadas y extremadamente duraderas que le permitían tanto triturar animales de concha dura como despedazar organismos más grandes como peces, tiburones y reptiles marinos. Así que supongo que no metas la mano en su boca. Y aunque probablemente ya te he cansado con peces talasofóbicos, lamento decir que ni siquiera estamos a la mitad de la lista, ya que entre otros se incluyen el Encodus y el tiburón extinto adicional Sphenodus, altamente adaptado a cazar cefalópodos y de aproximadamente el mismo tamaño que un tiburón toro. Claramente parece que la Antártida era un mundo un poco del tipo pez come pez, y esa vorágine fue intensificada aún más por otro grupo que habitaba allí, y que, pista, era la última pieza del trío mesozoico, siendo las otras dos los dinosaurios y los reptiles marinos. Así que hablo de los pterosaurios, o en este caso, de un pterosaurio. En 2019 se encontró un metacarpiano en la isla de James Ross, y era evidente que pertenecía a una bestia alada, pero como sucede con muchos de los animales de la Antártida, determinar la especie con exactitud fue difícil. Sin embargo, una cosa estaba clara: este era lo más parecido a un dragón que la Antártida jamás tuvo, dado que este pterosaurio era un ejemplar de envergadura considerable. Basándonos en las dimensiones de su metacarpiano, se cree que habría superado los 5 metros, más larga que la altura del elefante africano más alto, representando así al mayor animal que jamás ha sobrevolado la Antártida. Siguiendo las tendencias vistas en los pterosaurios, hay bastantes posibilidades de que este pterosaurio misterioso fuera realmente un asdárquido, lo que implicaría que los peces no eran las únicas criaturas que necesitaban vigilar el cielo. Y todo esto viene a decir que, si bien la Antártida de hoy no es hogar de muchos gigantes, hubo una vez en que sí lo fue. Sin embargo, la ironía en todo esto es que la época dorada de la Antártida estuvo codo a codo con, bueno, lo que sea lo contrario de una época dorada, ya que unos pocos millones de años después de este punto, la fiesta fue violentamente clausurada por el evento de extinción del Cretácico tardío. Podrías pensar que estar tan lejos del epicentro del impacto del asteroide, que por cierto fue en el México actual, habría mantenido a la Antártida a salvo de la destrucción, pero no.
se vio afectada al igual que todos los demás lugares, y los estudios la han señalado específicamente, ya que en el pasado algunos científicos se habían preguntado si su ubicación austral había creado algún tipo de refugio seguro. Un estudio en particular analizó más de 6.000 fósiles marinos de la zona, que abarcaban desde aproximadamente 70 millones de años de antigüedad hasta 1 millón de años después de la extinción. Estos fósiles variaban enormemente en especies y tamaño, con algunos siendo pequeños moluscos, peces de tamaño mediano e incluso grandes mosasaurios. Y lo que encontraron es que exactamente en el momento en el que el asteroide habría impactado, se produjo una caída masiva en el número de especies presentes, con alrededor del 70% desapareciendo, una tasa de extinción similar a la observada en otras partes del mundo. Y si hubieras estado allí en ese fatídico día, habrías esperado un terremoto de magnitud 4, una nube de eyección tan espesa como una tormenta de polvo, una atmósfera sobrecalentada que habría prendido fuego a todo lo que estuviera a la intemperie y un tsunami de 10 metros, similar a la altura media de las olas del tsunami de Japón en 2011, que devastó completamente el país. Y después de ese día devastador, las cosas solo irían de mal en peor, ya que el polvo bloqueó la luz solar, dando lugar a un evento similar a un invierno nuclear, y al final de todo, la Antártida nunca volvería a ser la misma, con los dinosaurios no avianos y casi toda la megafauna mesozoica habiendo sido barridos rápidamente. Sin embargo, algunos gigantes de la Antártida aguantaron un poco más, como el Edaphodon y Cretalamna, que como ya saben, un día darían origen al mayor depredador de todos los tiempos, y en última instancia, la Antártida se recuperaría en muchos aspectos durante bastante tiempo. Si quieres saber cómo, echa un vistazo a mi otro video sobre el continente, que analiza la última vez que fue verde. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.